¿Empezamos? Sí. Bueno, pues en primer lugar, honrando mucho a la cultura maya milenaria, honrando mucho su legado, con mucha gratitud hacia los pueblos mayas vivos y sus guías espirituales actuales, sus Akihab, sus guardianes y guardianas de conocimiento, pues abrimos esta plática sobre la ancestralidad de esta maravillosa cultura y pidiendo que sea para nuestro mayor bien, en paz, en amor, para también el bienestar y el florecimiento de la cultura maya viva. Entonces, vamos a empezar. Pues buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Pablo Castro Hernández y tengo el honor de moderar este encuentro, esta presentación del libro Coloreando Memoria Maya, Objetos Sonoros Ancestrales, de Esteban Valdivia y Natalia Vergara. Como ya nos dijo Esteban, este es el tercer libro de la serie Coloreando Memoria Maya y este tomo, Objetos Sonoros Ancestrales, es un hermoso portal para conocer más de la música ancestral maya, de sus instrumentos específicamente. Y más interesante aún, con imágenes de la iconografía maya del periodo clásico para que podamos colorear. Entonces, bueno, antes de continuar, quiero compartir las biografías de Esteban y Natalia, los autores de este libro. Comienzo con Natalia. Natalia Vergara, originaria de Colombia, es ilustradora especializada en iconografía prehispánica, artista plástica, diseñadora gráfica y luthier. Empezó realizando sus estudios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Natalia nos cuenta que tres grandes maestros han marcado su vida artística. Alfredo Vivero, maestro de pintura, con quien compartió a través del arte su interés por los mitos y leyendas de los pueblos originarios de América. Edgar Rodríguez, o Rhodes, su maestro de ilustración, y Natalia nos dice que su tercer gran maestro fue el mundo, ya que gracias a sus años de viaje por Sudamérica, pudo formarse independientemente como artista y ampliar su visión como persona y profesional. Su exploración en el arte la lleva de lo bidimensional a lo tridimensional, desde ilustrar cuentos, libros y música infantil consciente, hasta construir instrumentos de origen africano y participar en la construcción de un dirigible en el Centro Gaviotas con Naciones Unidas. Natalia trabajó en un proyecto de la Fundación Carare con población indígena vulnerada por desplazamiento en Bogotá, Colombia, e ilustró el mito de origen de la comunidad indígena Sicuani. Actualmente, Natalia Vergara reside en el Bolsón, en la Patagonia, Argentina. Y bueno, contándoles ahora de Esteban Valdivia. Él es licenciado en composición musical por la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba, Argentina, magíster en Historia y Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid en España, intérprete, constructor e investigador de flautas étnicas del mundo, especialista en instrumentos musicales precolombinos. Actualmente se desempeña como ceramista especializado en reproducción de aerófonos precolombinos, trabajando para museos e instituciones internacionales. Del 2014 al 2016, Esteban desarrolla una serie de documentales audiovisuales para el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, acerca de los objetos sonoros prehispánicos guardados en las reservas arqueológicas de los museos de Quito, Cuenca, Guayaquil, Bahía de Caraqués y Manta. A partir del 2015 se desarrolla como profesor de cerámica sonora, impartiendo talleres de objetos sonoros cerámicos precolombinos en América y en Europa. Entre sus actividades musicales internacionales más destacadas se encuentra el proyecto musical argentino-francés Los Pasos Perdidos, compartido con el reconocido flautista Pierre Jamón. Syrinx, proyecto de música experimental, compartido con los cantores de pájaros Chanterus Osio y el reconocido cantante iraní Tarri Akgabari. Ya me dirá si pronuncio bien este. Y junto al flautista japonés Hikaru Iwakawa, desarrolla el dúo de flautas Amapola.
A nivel arqueológico, Esteban ha participado en la exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador Prehispánico, realizada en París en el año 2016, realizando documentales, réplicas de objetos sonoros y presentaciones en vivo de los instrumentos arqueológicos de la exposición. Desde el año 2016, desarrolla visitas sonoras guiadas en el Museo de Alabado de Quito, con objetos sonoros originales y también réplicas. A partir del 2018, Esteban desarrolla seminarios intensivos y especializados de arqueomusicología en Ecuador. Ha realizado giras internacionales difundiendo a través de exposiciones, recitales, conciertos didácticos y conferencias los instrumentos ancestrales americanos por diversos países, tales como México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, España, Portugal, Francia, entre otros. En 2018, ha participado en el libro académico Música y Sonidos en el Mundo Andino, editado por la Universidad de San Marcos de Lima, presentando un artículo especializado en iconografía prehispánica de la cultura Jama-Coaque. Esteban es creador, junto al pintor ecuatoriano Darwin Ruiz, de las exposiciones Visiones Sonoras, la cual integra la muestra de cuadros, música e instrumentos musicales prehispánicos. En la actualidad, se encuentra realizando el doctorado en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, bien, después de compartir las biografías de mis dos queridos amigos, autores de este trabajo Objetos Sonoros Ancestrales, voy a dar un pequeño preámbulo de mi parte. Pues bueno, hablar del clásico maya, una época comprendida entre el 250 y el 900 después de Cristo, es algo que hoy se mantiene más que vigente para la arqueología y muchas más disciplinas que se están involucrando. Este clásico maya fue la conocida época de grandes pirámides de piedra, de la impactante escritura jeroglífica y de los cálculos vertiginosos de tiempo que también han hecho famosos a los antiguos mayas. Y hay que decir también que muchos logros de esa antigüedad maya aún se siguen comprendiendo. Y bueno, tal como nos dicen Natalia y Esteban, en los 3000 años de desarrollo de la cultura maya, entre su famosa astronomía o matemática que tanto escuchamos, la música también ha jugado un papel vital en la sociedad clásica. En el clásico maya, que es el tiempo en el cual se centra este libro para estudiar los objetos sonoros, la música fue tan valiosa que la vemos vinculada, por ejemplo, con la guerra, con la política, con la danza y también con los planos divinos, con el inframundo, con el supramundo maya, con los dioses mayas y con otros seres no terrenales. Y bueno, en este sentido yo también quiero destacar que es muy necesaria en la arqueomusicología la visión que tienen Esteban y Natalia de estudiar, y no solo estudiar, de sentir y de ejecutar y de escuchar la música, pero envuelta en su profunda espiritualidad ancestral, en la espiritualidad maya que desde hace milenios es un eje de la cultura. Algo también muy propositivo de este material de arqueomusicología, objetos sonoros ancestrales, es que nos invita a entrar en la magia de la música maya, en diversos instrumentos de este tiempo clásico, con un texto muy ameno y a través del mismo arte, porque con las reproducciones de la iconografía que ha hecho Natalia, tan bonitas, nos invitan a colorear, a hacer historia a través del arte, como ellos mismos nos dicen. Es muy curioso también que esta antigua civilización maya, de grandes pirámides de piedra y de tantos más conocimientos que aún nos sorprenden, en la agronomía, en la arquitectura, en la matemática, nos dejó un fragmento vital de su información en pequeñas vasijas cerámicas, los llamados vasos polícromos. Estos vasos polícromos son de los cuales Esteban y Natalia se basan para extraer la iconografía musical y estudiar los instrumentos antiguos de los mayas. Mencionándoles algunos datos muy interesantes de estos vasos polícromos que podemos ver en el video que nos comparten Natalia y Esteban.
es que, bueno, los vasos polícromos fueron recipientes cerámicos tubulares destinados a bebidas rituales. Hasta ahora se han encontrado cientos de ellos, poseyendo ricos textos jeroglíficos y también escenas iconográficas muy bellas. Y se les llama polícromos, hay que decir, por la hermosa paleta de colores que también poseen estas piezas. Pues son tan hermosas estas piezas también que son una de las mayores expresiones del arte antiguo de la humanidad. Entonces, imaginemos. Los vasos polícromos también eran parte del ajuar funerario, de las ofrendas que los reyes mayas, los ajau, en cholano antiguo, se llevaron a su tumba. Y gracias a eso es que estos vasos polícromos, o también, por ejemplo, ya nos dirá Esteban y Natalia, muchos instrumentos cerámicos se pudieron mantener porque estuvieron dentro de las tumbas reales. Y como nos dicen los textos jeroglíficos de estos vasos polícromos, justo aquí estamos viendo uno con textos jeroglíficos, estos vasos polícromos tenían un dueño, generalmente era un gran ajau de una ciudad como Palenque, como Calakmul, por ejemplo. Y el texto no solo refiere al dueño, el ajau, sino también habla de para qué bebida ritual estaba destinada el recipiente. Habían bebidas de pozol, bebidas de atole blanco, por ejemplo, pero es muy interesante, hay que destacar que una de las bebidas principales que tenemos en los textos jeroglíficos de los vasos polícromos son bebidas a base de cacao. Y bueno, aunque mucha información de los vasos polícromos se sigue descifrando, reinterpretando, ya es una fuente vital para que podamos entender el clásico maya a través de su política, para que podamos saber más de su juego de pelota, como lo vemos justo en la imagen de aquí, de la guerra, la música, como es en lo que se especializan Natalia y Esteban en esta obra. Y bueno, también podemos ver cómo en estos vasos polícromos se expresa esa realidad maya antigua que se fusionaba con los planos divinos, como ya mencioné, con las realidades de los dioses, de los seres no terrenales. Y bueno, hablando un poco de la metodología de investigación de Natalia y Esteban, la iconografía que usan para este trabajo, objetos sonoros ancestrales, viene de los vasos polícromos que ha fotografiado Justin Kerr. Justin Kerr es un fotógrafo que tiene un acervo muy importante de piezas mayas, entre ellas vasos polícromos, y con su sistema de rollout en el que fotografía todas las caras, toda la circunferencia del vaso, después une las imágenes y genera una sola imagen bidimensional para poder ser estudiada mejor. Entonces, la labor ardua a la que se enfrentaron Natalia y Esteban fue eh, coleccionar toda esta iconografía musical maya para después centrarse más específicamente en los músicos, en los personajes que están ejecutando objetos sonoros. Y así es como en esta obra ellos nos dan un recorrido muy lindo, muy ameno de diversos instrumentos mayas a través de 4 tipologías que hoy se manejan de objetos sonoros, que son los aerófonos, los membranófonos, los idiófonos de percusión y los idiófonos de frotación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero decir que para mí este libro es una hermosa manera de conectar con la antigua música maya, inspirando, honrando y coloreando la ancestralidad de nuestra América. Entonces, adelante Esteban y Natalia, por favor. Muchas gracias, Pablo, ay, por toda tu palabra. Y sí, primero que todo, honrar a esta cultura ancestral y que sigue viva. Primero que todo, eso, y a todos los presentes también por estar acá. Algo que nos tiene muy contentos es expandir, digamos, una de las propuestas es conectar con esta memoria ancestral a través del color y que no solamente llegue a nosotros, sino que muchos hermanos, como Pablo, hay varias personas en México, están expandiendo esto a los mismos pueblos mayas para trabajar, digamos, que sea como una herramienta de trabajo con los niños y conectar con su propia memoria ancestral. Entonces agradecemos
un montón, porque esa es una como de las propuestas, conectar con una de las cerámicas que es como una de las artes más sobresalientes para mí de toda la historia, ¿no? Universal, que son los vasos polícromos, así como lo decía Pablo, que son recipientes ceremoniales, destacados por la complejidad de manufactura, no solamente por su diseño, sino por toda la gama que tienen, toda la información. Nos dejaron los mayas, nos dejaron este legado como trazos inmortalizados, ¿no? Que traen consigo una riqueza que nos permite reconocernos como culturas cosmogónicas, ver un poco más allá, ¿no? Conocer un poco más de nuestro origen. Y como el arte como un puente de conexión con lo divino. Así que bueno, cada vaso para mí es una obra de arte que muestra una historia inmortalizada. Entonces en mi trabajo, digamos como dibujante, investigando los dibujos, me sigo sorprendiendo así con todo este legado de información que, que, que no deja así de sorprender. Así que, bueno, son piezas que nos permiten así reconocer no solamente los estilos, usos y funciones de una cultura que permanece viva. Bueno, buenísimo ahí, Natu, por por la participación también. Ahí veíamos, al principio hice un pequeño videíto con diferentes vasos polícromos para que vean cómo es este trabajo, cómo fue. Comentaba Pablo que los vasos polícromos son uno de las evidencias más importantes, ¿no?, que han dejado los mayas como civilización en sus restos cerámicos. Estos vasos que, como veíamos, existían muchos personajes, nosotros comenzamos a realizar desde ya, creo que ya hace más de 2 años, ¿no?, que estamos con este proyecto, que voy a poner para ver, que se llama Coloreando Memoria Maya. ¿Cuál es el objetivo en realidad que nosotros buscamos, ¿no?, con esta serie de libros? Es conectarnos con los diseños iconográficos. Si bien todo el trabajo de investigación que decía Pablo lo hizo Justin Kerr, que es una persona norteamericana, que desde el año 70 se dedica a sacar fotos de los vasos polícromos, nosotros lo que hicimos básicamente fue tomar esas evidencias y junto con Natalia hacer estas recreaciones visuales, ¿sí?, y extraer los personajes, ¿sí? Extraímos los personajes de todas las iconografías. Entonces, como para que vean así un poco cómo es nuestra metodología de trabajo, digamos, este es el sistema de rollout que se decía, todas las fotitos, y cómo se despliega el dibujo, ¿no?, en 2D. Y nosotros, bueno, Natalia se tomó el trabajo de dibujar, pasar a líneas, todos estos dibujos, y de ahí extrajimos cada uno de los personajes que a nosotros nos interesaba, ¿sí? Entonces, bajo esta metodología de investigación, quisimos empezar por un libro, dijimos, bueno, hagamos el de los instrumentos musicales, que fue este que estamos presentando ahora. Pero empezamos a ver un montón de cosas más interesantes, o sea, no sé si más interesantes, que nos llamó mucho la atención, y los primeros 2 libros que fueron editados terminó siendo Éxtasis y Animales de Poder y Sagrado Caracol, que son 2 libros que ya hemos presentado. Por eso no voy a hacer mucha mención de estos libros, pero sí simplemente para que vean que a veces uno empieza por una cosa y termina exactamente en la otra. Y el primer libro que hicimos fue este, que fue Éxtasis y Animales de Poder, que tocaba las temáticas de los animales de poder y cómo las personas entran en éxtasis cuando están en contacto con su alter ego, ¿no?, su alter ego animal, su alter ego espiritual. Y este fue el primer libro que logramos editar físicamente, junto con el segundo libro, que fue Sagrado Caracol, que trabaja los usos y funciones y el simbolismo que tuvo la caracola marina para la cultura maya del periodo clásico. También es un libro muy interesante, ambos están disponibles en su versión física para las personas de Argentina y en su versión digital en PDF para las personas que no estén acá en el país. Y bueno, digamos que la idea fue empezar por instrumentos musicales, pero bueno, con la pandemia y con todas estas cosas que han pasado el año pasado y recién hoy logramos llegar a este libro, que es Objetos Sonoros Ancestrales, que es el que vamos a presentar hoy, pero me parecía interesante mostrar también el cuarto libro,
¿sí? Que vamos a presentar a fines de julio, principios de agosto, que es el último libro de la serie, que es El Ritual de la Música, que es el más largo. Los libros anteriores siempre hemos trabajado unas 80 hojas, y este libro lo duplica por la cantidad de material que tenemos. Pero acá están los 4 libros del tomo, ¿no? Los 4 libros de Coloreando, que como dijimos, Éxtasis y Animales de Poder, Sagrado Caracol, Objetos Sonoros Ancestrales y El Ritual de la Música. Esos son los 4 volúmenes que hemos trabajado más de 2 años arduamente en esto, y estamos muy contentos hoy de presentar el hijo, que ya está acá pidiendo salir a la luz, que ya era hora en realidad, y vamos a empezar a ver específicamente sobre qué trabajamos, ¿no? Cuando hablamos de objetos sonoros ancestrales, nos estamos refiriendo es un trabajo explícitamente sobre iconografía musical. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos hablando es qué instrumentos musicales aparecen representados en las iconografías musicales de los vasos polícromos. Entonces, como primera instancia, encontramos, después de haber analizado más de 100 iconografías, 14 instrumentos musicales, que son los que están viendo acá. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Perdón, pregunto. No, Esteban. No me estás compartiendo pantalla. Ahora sí. Ahora Ya. sí. Ahí está. Acá están los 14 instrumentos que trabajamos. Era un gráfico que lo estuvimos trabajando bastante con Natalia porque no le encontramos la vuelta de diseño, pero ahí quedó. Y bueno, seleccionamos estos 14 instrumentos y elegimos la clasificación de Kursach y Hornbostel, que son 2 personas europeas que hace como más de 100 años hicieron esta clasificación de instrumentos en 4 familias: aerófonos, membranófonos, idiófonos y cordófonos. Cordófonos no se aplica a América precolombina porque no han existido hasta ahora la evidencia de instrumentos de cuerda. Por lo tanto, siempre que hablemos de organología prehispánica, vamos a hablar de estos 3 tipos de aerófonos. Obviamente, los mayas no pensaron los instrumentos como aerófonos, membranófonos e idiófonos, pero es un sistema más fácil de clasificación para poder entenderlo a las mentes occidentales. Eso sí lo aclaro porque a veces no me van mucho las clasificaciones, pero fíjense que acá podemos ver todo el contenido del libro en una sola imagen clasificada en estas 3 cuestiones. ¿Qué es un aerófono? Básicamente son las flautas, son los instrumentos que movilizan el aire adentro de un cuerpo resonante. Y dentro de los aerófonos encontramos 5, que fue primero la trompeta de caracol, ¿sí? Después encontramos otros tipos de trompetas que son de materiales perecederos, flautas tubulares, estatuillas sonoras y vasos silbadores de agua. Esos son los 5 aerófonos que encontramos. Luego encontramos membranófonos, que vendrían a ser tambores, y encontramos el tambor de madera, los tambores de cerámica y un instrumento distinto que fue el tambor de fricción, que ya vamos a ver un poquito más cuando desarrollemos en qué consiste este instrumento. Y después hicimos de idiófonos 2 partes, que es una cuestión más personal que pensé que era más fácil para entender. Idiófonos de fricción, que es donde están las maracas, las sonajas, los raspadores y los bastones sonajas. Y dentro de los idiófonos percutidos encontramos el caparazón de tortuga y el tambor de hendidura. Sobre estas 14 tipologías de instrumentos nos dimos cuenta que en la cultura maya, dentro de los vasos polícromos se representaron muchos instrumentos. Y este libro básicamente se basa en lo que es la identificación, ¿sí?, iconográfica de los instrumentos dentro de los vasos polícromos. El 4.º libro, que es el que les comentaba, El Ritual de la Música, que es el más grandote y el que más explica, va a explicar los contextos de estos instrumentos. En este libro solamente es un libro, digamos, de organología, que utiliza la iconografía musical maya para poder identificar estos 14 instrumentos. Entonces, este libro es como una previa al gran libro donde vamos a ver estos 14 instrumentos metidos dentro de los contextos rituales. Sin embargo, no es que quiero agrandar el otro libro, cada libro tiene su fuerza, ¿no? Pero este libro me pareció muy bueno porque, digamos, nos permitió resumir una cantidad de información, ¿sí?, que a veces vieron que al principio les puse un poco los vasos polícromos para que vieran la cantidad que hay y lo complejo, ¿no?, que son digamos, las ornamentaciones. Es como que todos estos simbolitos que vemos acá son fragmentitos chiquitos de esos grandes dibujos de los vasos polícromos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es hacer un resumen, básicamente, de todo este material que hicimos. Entonces, el libro, básicamente, se estructura
con una pequeña introducción en donde hablo un poco de los instrumentos musicales, hablo básicamente de algunos contextos, qué instrumentos qué instrumentos han sobrevivido, qué instrumentos no han sobrevivido, y planteo básicamente en el libro 4 cuestiones, ¿sí? Es decir, 4 ítems que desarrollo específicamente, y es lo que nos informan los vasos polícromos, que es la iconografía musical, y los restos que han sobrado, o sea, los restos arqueológicos que nos dicen. Es decir, tenemos 2 evidencias muy claras. Por un lado, la iconografía musical, y por el otro lado los instrumentos que sobrevivieron al paso del tiempo. Entonces, en esa interacción, yo me propongo 4 sentencias. Y uno es que las imágenes muestran objetos sonoros que no están en el registro físico. Y esto es lo importante, digamos, el eslabón que se produce con estos vasos polícromos. Los vasos polícromos nos informan de instrumentos que no están dentro de la evidencia arqueológica. Entonces, si no fuera por el trabajo de los escribas, no tendríamos, por ejemplo, el conocimiento de estas trompetas, que son trompetas perecederas que no sobrevivieron porque seguramente estuvieron hechos de tronco o de calabaza. Vean el tamaño que tiene, por lo menos 1,20 m, 1,50 m tienen esas trompetas, por lo que interferimos que estas trompetas son livianas, no son de gran peso y por eso las podían llevar y las podían portar. Fíjense que se ve la embocadura, se ve el tipo de ornamentación y cómo las utilizaban. Entonces, acá empezamos a ver que gracias a las iconografías podemos recuperar instrumentos que antes no podríamos conocer si solamente nos basáramos en la arqueología física, en la arqueomusicología dura, que solo cree en los instrumentos que han sobrevivido al paso del tiempo. Entonces, estas iconografías nos informan de esas cuestiones. Algo que complementar, disculpa Esteban, con lo que estabas mostrando con la iconografía. Bueno, lo primero que hicimos es dibujar la iconografía completa, pero desglosamos un poco acá los personajes y ciertas cosas para poder especificar sobre los objetos sonoros. Entonces, los escribas hicieron mucho énfasis en los objetos sonoros y también como en el uso y la función en cada ritual. Entonces acá vemos, digamos que hay un músico que tiene la caracola, uno de los aerófonos. Los aerófonos son de los instrumentos más destacados en los registros arqueológicos porque por su material, ¿no? Son duraderos así en el tiempo, entonces es como lo más cercano a los sonidos más reales que se pueden tener como un registro sonoro para destacar. Y lo que decía Esteban, también podemos ver en esos instrumentos como la trompeta, que es larga, nos hace ver que es una trompeta grande, nos hace ver también que pudo haber sido hecha en un material liviano, de la forma como se cargaba, y por las texturas que tiene, podemos también deducir que materiales orgánicos como no perecederos, como el maguey, como ciertos troncos, hay ciertas características que nos indican en el dibujo, digamos en simbología, este tipo de materiales y por las posturas también que adquieren los músicos, ¿no? Y los contextos, y también de ver en los contextos la ornamentación, la vestimenta y varias cosas importantes, ¿no? Las posturas también, ¿no? Las posturas llaman mucho la atención porque también hay algunas posturas con ciertos instrumentos que son posturas de poder, posturas también energéticas que trabajan, digamos, un poco más allá en los rituales. Eso quería contar como de esta que me llamó la atención. Buenísimo, Natalia, gracias por el aporte. Es interesante esto que dice, vean cómo a partir de la iconografía musical empezamos si sabemos interrogar la iconografía, nos va a empezar a decir nuevas informaciones. Por ejemplo, en el segundo ítem que marco, dice que los objetos sonoros arqueológicos presentan otros tipos de instrumentos que los expuestos en las iconografías. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que las iconografías no representan todos los instrumentos que se encontraron arqueológicamente. Entonces, lo que interpretamos acá es que las iconografías muestran como, digamos, ciertos instrumentos, ¿sí?, que fueron utilizados o que tenían cierta importancia para los vasos polícromos, pero después vamos a encontrar que no son todos los instrumentos los que están representados. Entonces empezamos a entender que iconografía y registro arqueológico se empiezan a complementar entre ellos, y entre los dos podemos empezar a conocer más cómo fue la organología dentro de todo lo más completo que se pueda de los mayas.
Sí. La Entonces, música también como un arte integral, ¿no? Que muestra aspectos importantes con otras expresiones artísticas. O sea, como tiene, digamos, eh, un papel así fundamental en cada parte, pero como viene acompañado, digamos, con otras expresiones que vamos a ver así más adelante. después, lo otra que quería marcar, estoy con el audio, ¿no? Sí. Era que las imágenes muestran coincidencias entre el registro físico e iconográfico. Hay veces, ¿sí?, que el registro físico y el iconográfico dan en el mismo objeto. Por ejemplo, acá tenemos lo que son caparazones de tortuga e incluso tambores de tronco que se han encontrado originales. Entonces ahí vemos cuando la iconografía y el registro arqueológico coinciden y nos permite ver un montón de cosas. ¿Qué es lo que nos permite ver en algún caso? Por ejemplo, técnicas de ejecución. Bueno, sé que hay muchos alumnos de cosmovisión. Fíjense que cuando hablamos de los tambores, acá claramente nos está mostrando que el tambor se toca con las manos. Y sabemos que por otro tipo de iconografías los tambores son ejecutados o bien con palillos o también en el caso del caracol marino se toca con astas de venado. Entonces la iconografía, más allá de corroborarnos que el instrumento arqueológico que sigue vivo ahora tuvo su correspondencia con alguna dinámica cultural del pasado, nos empieza a aportar cuestiones referenciadas a lo que es la interpretación, y eso es re importante. Más allá de los contextos que se va a ver en otro libro, fíjense acá cómo los músicos siempre están presentes en lo que son festividades o lo que son danzas. Acá las personas están en cuclillas, perdón, están sobre los hombros de otros personajes, con un montón de plumas, un bastón, digamos, de vestimentas, y empezamos a entender que las iconografías son más importantes de lo que se cree. Muchas veces la iconografía musical prehispánica es dejada de lado porque se ve como un poco, como que no aporta nada o no aporta mucho, pero para mí es re importante porque la iconografía nos empieza a dar informaciones que antes no teníamos, no dábamos por hecho o no dábamos por cuenta. Y por último, la sentencia que hablo en la introducción es que las imágenes muestran objetos sonoros milenarios que se utilizan en la actualidad. ¿Qué es lo interesante de esto? Que acá vemos un poco el legado maya desde el periodo clásico hasta la actualidad en ciertos instrumentos. Por ejemplo, el caracol marino, el tuncul, que son objetos de percusión de hendidura, las sonajas. Hay una gran variedad de instrumentos mayas de hace 2000 o 3000 años que se siguen tocando en la actualidad. Entonces, por eso es tan importante, digamos, este trabajo que estamos haciendo, porque estamos dándonos cuenta, además de estudiar el pasado y estudiar la arqueología, nos damos cuenta que las tradiciones mayas siguen estando presentes. Entonces yo pienso que eso es una de las partes más importantes de este trabajo, que es cuando empezamos a darnos cuenta de que digamos, de que los mayas no dejaron de existir para nada, porque a veces la arqueología suena siempre como que la civilización maya existió, y en realidad sigue existiendo de alguna forma, quizás no como en el periodo clásico, pero sus usos y sus costumbres siguen estando presentes. Entonces un poco eso es lo que habla la introducción del libro, que se las quería comentar así por arriba, después da para leer mucho más, pero lo interesante es que después de la introducción empezamos a desglosar familia de instrumento y los instrumentos específicamente. Empezamos por los aerófonos, ¿sí? Que es una familia para mí súper interesante porque es la familia de la que más tenemos registro arqueológico y también de la que más registro tenemos en la iconografía musical, lo que nos muestra que había una predilección por las flautas o por los aerófonos en general. Entonces encontramos 5 aerófonos, trompetas, que las dividí en 2, de caracol y perecederas. Las de caracol tenemos registro físico, las perecederas no hay registros actuales arqueológicos, solo podemos recrear. Y después tenemos flautas tubulares, que sí hay en el registro arqueológico y que podemos constatar. Y también las estatuillas antropomorfas también se encuentran en la arqueología, así como también como los vasos silbadores, que los estamos viendo en un taller que estamos dando con varios, que la última clase va a ser sobre este tipo de vasos. Entonces, bajo estas 5 iconografías, el libro lo que hace Sí, hombre, pero yo no entiendo bien, no hago nada bien. es desglosando, perdón, que silencio ahí está, es desglosando básicamente instrumento por instrumento y explicando algunas características. Esa es como la dinámica del libro. Digamos, se presenta la familia de instrumentos, en este caso los aerófonos, y vamos desarrollando
específicamente algunas características de estos instrumentos. Ahí está. Entonces, después de la trompeta de caracol marino, lo que hacemos es mostrar diferentes personajes que están tocando estas caracolas marinas y nos damos cuenta que las representaciones son diferentes y eso implica también que hay una gran cantidad de especímenes de caracolas marinas y fíjense que la iconografía también lo relaciona, ¿sí? Fíjense lo interesante que acá Natalia puede aportar, si querés, el tema de que no solamente hay humanos tocando instrumentos musicales, sino que la iconografía musical nos muestra de que dioses, semidioses y seres sobrenaturales del inframundo tocan los mismos instrumentos que tocan los seres humanos. Sí, la relación de los instrumentos musicales y los animales es sorprendente en las iconografías. Ver también cómo dioses, seres sobrenaturales están, digamos, en contacto con los instrumentos. Como el pensamiento animista, ¿no? De las cualidades, digamos, biológicas de los cuerpos y las propiedades acústicas que adquiere, digamos, el personaje. Entonces, sorprende así mucho el tema. A mí me sorprendió el tema, digamos, de los dioses también, ¿no? De empezar a ver, digamos, cómo los dioses, y sobre todo con la caracola, se conectan. Es como un instrumento conector de mundos. Digamos, ver también cómo los sonidos para ellos son fuerzas espirituales, ¿no? Como tienen ese poder de conector de mundos. Entonces, la caracola marina lo vemos en muchos rituales, en muchos contextos rituales, desde humanos, sobrenaturales y animales, ¿no? Después hablamos de la trompeta perecedera, ¿sí? Que es un tipo de trompeta que, bueno, está perdida, pero la recuperamos a través de la iconografía. Y fíjense qué interesante que vemos diferentes personajes. En este caso, este tipo de trompetas es solo tocado por humanos. No hay personas que toquen esta trompeta que sean de origen sobrenatural. Esos también son datos importantes porque nos muestra qué instrumentos se comparten con el mundo sobrenatural y qué instrumentos son netamente humanos. Y acá nos preguntamos siempre sobre el origen de la música, porque si los dioses están tocando los instrumentos musicales y sabemos que en la cosmogonía maya los dioses son preexistentes a la raza humana, es decir, los dioses son atemporales y los humanos somos temporales, nos quiere decir para mí que ahí estamos hablando de que el origen de la música tiene que ver con lo divino. Según las cosmogonías, los instrumentos musicales o el don del sonido a través de los instrumentos es un don que los humanos adquirieron, tomaron prestado sin pedir permiso de los dioses. Hay muchas historias interesantes de robos o préstamos que hacen los humanos sobre instrumentos musicales que tienen que ver más con mitos y leyendas, que no nos metemos con eso, pero es interesante ver este tipo de instrumentos como la relación que tienen con el mundo divino. En estas trompetas perecederas, como veíamos que decía Esteban, que se ven humanos, están en iconografías donde muestran rituales de cacería, por ejemplo, de comercio, de juego de pelota, de sacrificio, y por lo general son interpretados por guerreros, ¿no? Y comerciantes. Si no se ha visto un registro, digamos, de deidades mayas tocándolos. Y también algo que podemos ver es que igual es conector, así utilizaban los materiales de algunos animales, en este caso, digamos, la piel del jaguar, simbólicamente la marcaban así, con los puntitos. Entonces ahí podemos ver, digamos, que esa trompeta tenía piel. Y va a aparecer, digamos, en muchos instrumentos como conector como sonoro con el inframundo, ¿no? Con el mundo de Xibalbá. Bueno, después de la trompeta perecedera encontramos las flautas tubulares, que bueno, es un tipo de flauta que también se encuentra en el registro arqueológico, pero en el tema de las flautas es algo particular, porque si bien hay muchas representaciones de flautas, no hay mucho detallismo en la representación. Es decir, fíjense que las flautas, digamos, se nota que son flautas porque son tubos que están poniéndose en la boca y están como en la acción de soplar, pero no son específicos si la flauta tiene agujeros, digamos, cómo es la embocadura. Por lo tanto, acá, si bien podemos hacer una analogía con los instrumentos arqueológicos, no podemos saber bien con exactitud cuál es ese tipo de flauta. Yo postulo que, por ejemplo, este personaje del centro,
que está tocando esta flauta, que parece que estuviera en movimiento con una maraca, yo intuyo que son flautas de émbolo, que son flautas que tienen pequeñas bolitas de arcilla del interior que se activan cuando uno sube y baja la flauta soplando hacia arriba y genera como una especie de sonido agudo grave todo el tiempo que sube y baja. Entonces, digamos que acá, en este caso, la iconografía se vuelve muy especulativa, ¿sí? O es decir, no podemos decir a ciencia cierta esta flauta es esta. Pero lo importante es que nos muestra que la mayoría de los personajes cuando tocan flautas se transforman, que es algo interesante porque nos está hablando del éxtasis en torno al sonido. Es decir, el sonido en la acción sobre el hombre genera un tipo de transformación de la conciencia en donde los mayas pudieron representar también estos personajes fuertemente ornamentados, que nos está dando a entender que tocar la flauta no era simplemente hacer música, sino que era conectar con otro tipo de energía o con otro tipo de conciencia. Después Sí. hay La otro flauta también, ¿no, Esteban? Se usaba acompañada con otros instrumentos también. Era un instrumento que se usaba mucho con las sonajas, con las maracas. Los músicos siempre muestran eso. Y lo que hablaba Esteban de la postura, digamos, como estas flautas de émbolo, también para producir un trance, ¿no? En ese movimiento constante que se genera hacia arriba y hacia abajo, se produce un trance. A este personaje, esa fue una iconografía que trabajamos mucho, de hecho fue la primera, la que mostraba Esteban, y este es como el hombre jaguar, como también empieza a tomar las cualidades del jaguar, se ven en su vestimenta, en su ornamentación, hace parte de una iconografía muy linda. También en un dibujo que se mostró antes, donde estaba un hombre con la caracola como en una posición, hace parte de ese ritual, como de sacrificio, muy bonito. Así es. Un vaso tremendo ese. Después están las estatuillas antropomorfas, que es un tipo de instrumento muy difundido por todo el área maya. Pero bueno, acá, por ejemplo, acá tengo que decir que no digo que sea forzado, porque la iconografía es esta. Es un juego de pelota donde está este personaje sosteniendo lo que pareciera ser una estatuilla antropomorfa. Acá yo puedo recibir fuertes críticas porque, digamos, quizás es muy especulativo, es muy imaginativo, pero bueno, hay algunos instrumentos de los cuales solo tenemos una iconografía e intentamos dilucidar qué es. Lo digo porque en estos dos aerófonos, que son las estatuillas sonoras, y después lo que parecía ser un vaso silbador, estamos en presencia, por ejemplo, en este caso del vaso silbador, en la única iconografía prehispánica de la historia americana, en donde se representa un instrumento hidráulico en una representación iconográfica. Por eso es tan importante. Este personaje que está aquí, está tocando una maraca y tiene en sus manos lo que pareciera ser un vaso silbador, es decir, dos vasijas interconectadas que funcionan solo con el agua. Ahora, obviamente mucha gente va a decir y dice, que se fumó, ¿no? Pero en realidad, nosotros digamos, con la iconografía tenemos que ser más creativos y entender que a veces estas culturas no buscaban ser explícitamente realistas, sino que eran figurativas y trataban de denotar algo. A mí, ¿qué es lo que me interesa de la iconografía? Más allá de que si representa o no el instrumento, es que nos está mostrando qué sentía la persona cuando estaba haciendo música. Y eso creo que es lo más importante de este trabajo iconográfico, que no es solamente hablar de específicamente la tipología de instrumentos, sino es entender que este personaje, que está fuertemente ataviado con sus plumas de quetzal, con sus narigueras, con sus aritos, digamos, con toda la ornamentación, nos está mostrando que dentro de la parafernalia ritual de las élites gobernantes, los instrumentos musicales ocupaban un rol preponderante. Y lo interesante es que la mayoría de los vasos polícromos están centradas sobre las élites gobernantes. Es decir, que las costumbres populares no están representadas en los vasos polícromos. Entonces, estas evidencias se remiten mucho a una clase que era la gobernante y la relación que tenían con los instrumentos musicales. Los instrumentos populares no aparecen representados en los vasos polícromos. Y eso es algo interesante de marcar, porque también la evidencia iconográfica de los vasos polícromos se limita también a esas costumbres de una clase de la sociedad. Entonces eso lo comento como para tenerlo en cuenta, ¿no? Después pasamos a otra familia, que es la de los membranófonos, que vendría a ser los tambores, básicamente, que encontramos tres tipologías.
un tambor de madera, un tambor de cerámica y un tambor de fricción, ¿sí? Estos tres son muy interesantes porque, bueno, tanto el tambor de madera como el tambor de cerámica están presentes en la evidencia arqueológica, pero acá estamos en presencia de un tambor que, como decía Natalia, los escribas sí se tomaron los detalles de poner, digamos, los lunares en el parche de esos tambores, por lo que podemos dilucidar que en su mayoría eran de piel de jaguar, ¿sí? Y ese tipo de detalles son importantes, porque el jaguar, al ser un animal del inframundo, nos está indicando que ese instrumento es ritual y que pertenece a ciertas ceremonias. Acá fíjense que pusimos 3 personajes, 2 humanos en los extremos y un ser sobrenatural, un armadillo, pareciera ser, que está tocando ese tambor, y están los 3 tocándolos con sus 2 manos, lo que nos indica también de vuelta la forma de ejecución. Acá me encanta mucho este personaje del centro porque nos muestra cómo los dioses y cómo los semidioses o digamos, los seres sobrenaturales se deleitan con la música, se divierten y están tocando de la misma forma que tocan los humanos. Eso sí me parece interesante de remarcar porque nos está mostrando otra vez que los instrumentos tienen que ver con esa relación con los mundos. No es el Y caso... hay una relación simbólica, ¿no, Esteban, entre el objeto sonoro y el espíritu del animal? Sobre todo pasa esto para conectar con los mundos. El tocar un tambor se ve mucho en las iconografías cómo aparecen estos personajes también, ¿no? Antropomorfos y bueno, humanos, pero en rituales, digamos, en contextos que tienen que ver con el inframundo. Y bueno, los tamaños también sorprenden un montón, hay de todo tipo. Este grande, digamos, se veía con otros compañeros músicos, pero es el tamaño más grande en iconografía, ¿no? De ver un tambor de ese tamaño de tronco de madera. Así es. Bueno, después el tambor de cerámica, la particularidad que tiene es que es un tambor que suele estar muy ornamentado. Tiene ornamentaciones parecidas a los vasos polícromos, es decir, es como un gran jarrón de cerámica que tiene varias iconografías. Pero lo importante de este tambor es que empezamos a ver que tiene diferentes formatos, así como veíamos el tambor de madera que tenía formatos chiquito, mediano y grande. Acá vamos a ver que también tiene diferentes formatos y diferentes formas de ser tocado. Por un lado, los tambores pequeños permiten a los personajes poder ejecutarlo, sostenerlo con una mano y poder tocarlo con la otra mano, los que le permite danzar. En la iconografía maya es muy importante el movimiento se denota con los pies levantados. Es decir, cuando una persona tiene los pies como los talones levantados, indica que está en función de movimiento. Y estos personajes suelen estar tocando alrededor de personas que hacen danzas rituales. También vemos personajes, en este caso como un guerrero, que ya tiene un tambor de mucho mayor tamaño, manteniendo siempre la estructura de este tambor maya, que está tocando una flauta muy larga y sostiene el tambor con su antebrazo, lo que le permite tocar con la misma mano que sostiene el tambor, toca la flauta y con la otra le estaría tocando. Lo que nos muestra una faceta polirrítmica muy loca de los mayas, de que utilizaban 2 instrumentos en simultáneo. Eso es súper interesante de remarcar. Y después hay otro tambor, que es mucho más grande, que ya se toca sentado, seguramente debe ser bastante pesado, que se toca con las 2 manos. Entonces vemos diferentes formas de ejecutar, analizando solamente 3 iconografías, todo lo que podemos sacar de información, si sabemos leerlo. Después está este tambor, que es un tambor de fricción, que es un tambor bastante raro, ¿sí? Nosotros vemos, acá no lo hemos encontrado arqueológicamente, este tambor solamente está en una sola iconografía, que es esta que está acá, que está este personaje fuertemente ataviado, y si se fijan, este personaje tiene un palo, ¿sí? Un palillo que tiene como diferentes ranuras, o tiene tallado algo. Este palo lo va a frotar sobre esta cuerda, que se conecta directamente al centro del parche del tambor. Cuando se fricciona, cuando uno hace fricción con esa cuerda, el tambor comienza a sonar. Parecido como una cuica, medio brasilera, pero lo que tiene es que hace un sonido muy parecido a los gruñidos del jaguar. Y lo interesante es que esto tiene que ver con un ritual que es un ritual de los espejos de obsidiana, que en el 4.º libro está súper explicado, que lo que nos está mostrando es que es un instrumento específicamente para un tipo de ritual, porque solamente aparece en una iconografía. Entonces fíjense
lo particular que comienza a ser la iconografía y los datos específicos que nos empieza a dar. Además, este tambor tiene esto que parece como una T, pero que en realidad es el símbolo de Ik, de viento, que es un símbolo bastante importante para las culturas mayas del periodo clásico. Bueno, el viento tiene que ver con la comunicación y es uno de los elementos más importantes, digamos, del chamanismo y del pensamiento ancestral. Para Entonces, nosotros es importante exponer, digamos, exponer no solamente el instrumento como tal, sino también el contexto, la forma de ejecución y cómo estaba ornamentado, vestido el personaje que lo toca, porque con eso nos muestra una cantidad de información, ¿no? En su contexto ritual, sociocultural, o sea, hay una cantidad de información. Por eso es como el desglose. Esta, digamos, ya está acá, completa. La hicimos primero en color, pero la idea, digamos, acá era pasarla solo en línea para que lo vean. Pero es una de las iconografías donde los personajes están más ornamentados. Y sí hay una relación muy grande en esta iconografía con el jaguar, con el elemento, ¿no? Con la T, que es el elemento del aire, y con el espejo de obsidiana, que ya se ve acá. Entonces es como un ritual súper importante, conector así de mundos y bueno, tiene mucho simbolismo y mucha información esta iconografía. fíjense, A mí me gustaría preguntar, Esteban, y Pablo, me parece muy interesante este dato. Solo en esta vasija polícroma tenemos registro del tambor de frotación, entonces. la única. Qué Sí. interesante. Claro, y fíjate lo que está pasando, ¿no? Hay un danzarín, hay un danzante que está danzando frente a un espejo de obsidiana. Este es el Claro. símbolo de los grandes espejos de obsidiana de la época maya. Y siempre que aparece un espejo, hay algún ritual en torno a él. Y fíjense que los músicos no están de frente al espejo. Eso pasa muy, muy seguido. Solamente está de frente la persona ritual que está haciendo la acción. Y acá vemos un poco la función del músico, o por lo menos de la persona que ejecuta instrumentos. Digamos que la música es parte de la entrada a otro mundo. El ritual del espejo de obsidiana tiene que ver con la entrada al inframundo, ¿sí? Tiene que ver con Cahuil también, que es una deidad súper importante del panteón maya de esa época. Exacto. Y acá lo interesante es esto, ¿no? Fíjense cómo están ataviados, no solamente el bailarín, sino también los músicos, ¿sí? Fíjense acá que tiene una cabeza de jaguar incluso, este personaje, ¿no? Sí. Y el lenguaje corporal que tiene cada uno. Acá vemos también que puede estar cantando, está, digamos, el danzante y la forma de ejecución del instrumento, ¿no? Entonces es como también ese lenguaje corporal, también como es, y las posturas que adquieren, también como es esa parte mística con la que ellos se conectaban con todo, ¿no? Claro, lo interesante también, Natalia, fíjate, y Pablo, que estamos acá, como los tres que estamos así conversando, pueden participar los que quieran también, ¿eh? Lo interesante acá, fíjate que incluso a Rodrigo también que le gustan las atmósferas sonoras y los paisajes, es un raspador y un tambor de fricción. No hay flautas, no hay tambores. Acá parecería ser una especie de atmósfera sonora. No hay instrumentos melódicos y eso a mí me encanta porque acá la posibilidad que nos dan las iconografías es escuchar las imágenes, que eso es un ejercicio muy interesante, porque tenemos que imaginarnos, ¿no? ¿Cómo sería un sonido así? No sé si entró Vladimir, que es un amigo de Guatemala, que está dentro de un proyecto audiovisual que están generando, que es recrear audiovisualmente las iconografías de los vasos polícromos musicales, que es algo muy Wow. interesante que a mí siempre me latió, porque es como animarse a recrear qué posibles sonidos estarían sonando acá, ¿no? Y qué música extraña, ¿no? Porque el sonido son dos sonidos muy simples, muy básicos, pero hay que ver realmente qué trance o qué pasaría en ese momento que esos instrumentos generarían en la conciencia del bailarín, de los que escuchan y de los que participan en esa actividad, ¿no? Escuchar las imágenes y ver los sonidos, ¿no? Es como una forma Es el reto, de... ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Y May, la que quieras. Sí, Adelante. el primer personaje el- pasó la, Ahí lo pasó pongo, la- Ayuda. ahí lo pongo. el primer personaje tiene el personaje más importante, digamos, el que está Bailando, ¿no? de su boca parece que sale como una lengüeta
que puede ser palabra, ¿no? Puede ser la palabra o el canto que esté Muy haciendo. bien, muy Sí, bien. mira, Ese es- en muchas iconografías, cuando aparece este símbolo, se está diciendo, algo La palabra. importante. Hay un lenguaje donde se muestra tal vez ante la palabra o ante el aliento. Esto lo vemos mucho también cuando los dioses, saliendo de las fauces de la serpiente o de la caracola, están entregando un conocimiento, una sabiduría, digamos, al humano, o se está diciendo, se está entregando algo importante. Es un símbolo que a mí también me llamó mucho la atención y es importante ahí como destacarlo. Muchas gracias. Ah, página. Sí, también algo interesante que me gustaría destacar de esta imagen es que me parece que del clásico maya también se han encontrado espejos de pirita. Entonces realmente este espejo podría ser tanto de obsidiana como de pirita. Entonces eso es un dato interesante. Y como nos decía Esteban, este gobernante frente al espejo danzando, que se puede ver por el talón levantado, también en sus manos muestra una postura de danza del periodo clásico. Cuando vemos las manos así, con una mano con los dedos hacia arriba y otra hacia abajo, es posición de danza. Pero bueno, es nomás un comentario ahí para aportar. Eso, y también, ¿sabes qué, Pablo? En las manos, cuando se hace esa postura, también los personajes que tienen las uñas largas, por lo general son los ajao o gente de un conocimiento, de una sabiduría. También verlo a él que está en primera, de primeras, no de segundo, como todas las posiciones dicen algo. Para mí fue súper importante al estar allá, digamos que por Pablo conocimos a alguien, un contador de tiempo maya, el Chuno, que cuando vio las iconografías, claro, también digamos la información en numerología, en cada manchita, en la cantidad de puestas, tiene toda una información de tiempo, ¿no? Entonces fue muy importante cómo hacerlo lo más real posible, sin quitar nada, ¿no? Porque hay como un registro que va más allá, digamos, de lo estético, sino que habla de un tiempo, de algo cosmogónico así importante. Gracias, chicos, pues continúen exponiéndonos los instrumentos. Está silenciado tu micro, Esteban. Seguimos con la explicación. Nos falta ahora la familia de los idiófonos, así terminamos y vamos un poco a las preguntas y a los comentarios de todos. Encontramos 4 que tienen que ver con con esta familia que está acá. No sé si ahí cambió. Tenemos maracas, sonajas de pie, raspador y bastón sonaja. Estas 4 instrumentos nos van a conectar con diferentes expresiones. La maraca creo que es el instrumento más representado en las iconografías de los vasos polícromos, y lo interesante es que acá sí las maracas se utilizan en ambos mundos. Se utiliza por personas humanas y también por personajes como chamanes que entran en trance. Acá se ve la cara de transformación y de figuración, y también por personajes del inframundo, que se tocan generalmente de a dúo las maracas. Eso está bueno, que son cosas que por ahí damos por sentado, pero nos está mostrando que hay polirritmia en las maracas. Se utilizan 2, es un instrumento dual, que sobre los instrumentos duales vamos a hablar la semana que viene con Rodrigo, una conferencia que vamos a dar, que tiene mucho que ver esto, ¿no? La dualidad en el pensamiento cosmogónico es muy importante, y en las manifestaciones musicales se muestra de una manera muy clara, ¿no? Como la disociación, ¿no? Sí, requiere una disociación rítmica que nos está mostrando que posiblemente haya sido una música compleja a nivel rítmico, tranquilamente, ¿no? Sí, Exacto. fíjate las maracas del medio muestran también que se pudieron haber utilizado con piel de jaguar o de animal. Lo mismo, el personaje que está de últimas, una maraca mira hacia arriba, otra hacia abajo, como conector así de cielo con tierra. O sea, y se puede como empezar como a interpretar o a ver varias cosas, ¿no? Sí, entonces bueno, después tenemos lo que son las sonajas de pie, ¿sí? Las sonajas de pie es interesante porque es un instrumento que por ahí podemos pasar por desapercibido,
porque suele estar en los tobillos de los personajes, de los danzantes. Y acá es un dato interesante, ¿no? Porque ya no estamos hablando de músicos. Digamos, en épocas mayas, no sé si está la figura del músico, obviamente está la figura del músico que toca instrumentos, pero hay muchos personajes que no necesariamente tienen que ser músicos, que participan con objetos sonoros dentro de contenidos en su cuerpo, o incluso lo utilizan como forma de estatus social. Entonces, fíjense acá lo interesante, que en las sonajas de pie lo que observamos es esto, son estos símbolos que aparecen más que nada en los tobillos de estos danzantes que siempre están en movimiento. Entonces, lo que un rasgo interesante es que obviamente las sonajas de pie, que se siguen utilizando actualmente en las danzas mayas, incluso aztecas también, permiten al danzarín participar musicalmente y marcar el ritmo de sus danzas con los pies, algo que es totalmente natural en la danza, pero acá nos muestran los mayas cómo hace ya 2000 o 3000 años la importancia de las sonajas de pie. Incluso fíjense, este personaje parece que tuviera una máscara, vean la nariz media pinochesca que tiene, una nariz larga, que también sabemos que los mayas utilizaban muchas máscaras para sus rituales, Exacto. para encarnar a sus personajes. Hay artículos muy buenos que hablan sobre la utilización de máscaras en el periodo clásico, es un elemento importante de la parafernalia ritual y ceremonial de esa época. Entonces acá también de vuelta vemos ornamentaciones con pieles de jaguar, ornamentaciones diversas que nos muestran que el arte de la música y la danza quizás estaban juntos, no eran separados, y que requería una preparación muy especial. Otro instrumento, voy pasando un poquito rápido para llegar a las preguntas, es el raspador, que el raspador tiene una presencia interesante. Hay 3 iconografías que muestran raspadores. Estos grandotes, al parecer, vendrían a ser como grandes calabazas o materiales perecederos, que se nota acá una protuberancia que tiene el cuerpo resonante y un palito que seguramente cuando frotan produce ese sonido. Lo interesante de los raspadores dentro de la investigación organológica es que hay muchos que están hechos de huesos, ¿sí? O de costillas. Esto pareciera ser que es un hueso o un pedazo de madera que tiene ranuras, y acá con este objeto que tiene en la mano el personaje, pasaría el objeto por ese hueso o por esa madera y generaría el sonido. Como dato anecdótico, en la ciudad de Caral Supé, en Perú, al sur, se encontró el raspador más grande, que es de costilla de ballena, que creo que tiene como 3 metros, que es muy interesante, porque tiene diferentes ranuras a lo largo de toda la costilla, y cuando uno pasa el palito va haciendo diferentes ritmos. O sea, hace como un juego el raspador, que es interesante porque los mayas también lo marcan como un instrumento, no solamente musical, sino también un instrumento de estatus social. Eso hay que saberlo también. El instrumento otorga estatus. Es tan importante el sonido para las épocas antiguas, que la persona que tenía acceso al sonido tenía poder, ¿sí? Poder político, poder religioso, poder moral. Entonces empezamos a ver que la música no solamente es tocar música o el arte de combinar los sonidos, sino también que es una forma de mostrar jerarquías, ¿sí? Y diferencias sociales típicas de ese entonces. Ni hablar de este instrumento que es el bastón sonaja, los bastones, que en realidad tienen más que ver con un símbolo de poder, ¿no? El cacicazgo, digamos, el hecho de ser la persona que maneja la sociedad o que está al frente de una sociedad, sea por una decisión democrática o por lo que sea, utilizan este tipo de bastones, ¿no? Este tipo de, digamos, de báculos de poder, pero que generalmente observamos que más allá de ser báculos de poder, posiblemente hayan tenido relación con algún tipo de sonoridad. Incluso ya de por sí el bastón es un instrumento de percusión, es un idiófono, ¿sí? De frotación de percusión, que junto con el sonido de la tierra marcan un sonido estrondoso. Entonces acá vemos algunos ejemplos, algunos bastones un poco fuertes con cabezas colgando, algo también interesante de la cultura, y empezamos a notar algo que acá lo toco muy por arriba, pero que en el 4º libro tiene un capítulo muy largo, que es la aparición de las mujeres. Sí, eso, dentro de la acción musical. Sí, Natu. sí, esto también quería resaltar, que ella hace parte de una iconografía de cazadoras, y son mujeres. Hay algo también que sorprende mucho, es ver ciertas iconografías donde la mujer hace parte, digamos,
en cacería y en algunos rituales, está con diferentes instrumentos. Pero, digamos, se ve el caracol marino y se ve, digamos, el caparazón de tortuga. Instrumentos que no son perecederos, está, digamos, muy demarcada la mujer. Entonces vemos los bastones en iconografías de cacería, de ritos de guerra también, digamos que es como un objeto de poder, ¿no? Que llama, que tiene una fuerza, también como un cetro. Este ser que, digamos, es muy representativo también como del maíz y de la planta, y de ver también cómo en su forma, ¿no? Digamos, la cabeza de la serpiente, y también que está en contacto con él, ¿no? Desde la lengua, o sea, hay mucha simbología ahí relacionada, digamos, con estos rituales, con los contextos, ¿no? Y hay una pregunta breve, chicos, de este bastón, me llama la atención. O sea, ¿Cuál? su mecánica interna sería como la de los llamados palos de lluvia aquí en México, con semillitas y varitas ensartadas. Claro, los Mm, palos, los bastones sonaja pueden ser de diferentes formas. Por un lado pueden estar huecos y pueden tener diferentes materiales que suenan por dentro, por el movimiento, y también pueden tener adosados, cascabeles o diferentes tipos de materiales que con la fricción o con el movimiento producen sonido. Digamos, claro. sobre esto es más especulativo que otra cosa, ¿no? Como es un instrumento que no sobrevivió al paso del tiempo, porque están Claro. construidos con materiales perecederos, no sabemos con especificidad qué tipo de materiales pueden ser, pero sí muestran que, por ejemplo, en el caso de la mujer, está acompañando su, digamos, su caminata de cacería, la está acompañando con un bastón o con un palo, que no necesariamente tiene que estar hueco, simplemente con el palo. Hay muchas etnias en el Amazonas que utilizan palos para hacer los ritmos, viste que se pega el Sí, piso y da como poder, como que el bastón hace retumbar la tierra, o llama a los espíritus de la tierra. exacto. No nos vamos a Bastante meter fuerte. mucho en eso, pero digamos, estamos viendo que la iconografía musical es muy extensa y nos permite mostrarnos los contextos o los personajes que tocaban estos instrumentos. Y esto lo remarco porque los que estudiamos arqueomusicología, a veces solamente vamos al instrumento. No tenemos otra información que el instrumento físico vivo, que está buenísimo. Pero estas iconografías nos están dando mucha información que es muy interesante. Por ejemplo, en la última familia que vamos a ver, que son los últimos dos instrumentos, vamos a encontrar idófonos de percusión, que es el caparazón de tortuga y el tambor de hendidura. El caparazón de tortuga es muy interesante porque acá nos muestra la visión fina que tenían los ancestros americanos, que entendían que muchas veces para que haya sonido se necesita la muerte, ¿sí? Y eso es algo interesante. Por ejemplo, si nos damos cuenta, muchos de los instrumentos musicales vienen del proceso de la muerte. Cuando un animal muere, o mismo cuando un ser humano muere, los restos que sobreviven al paso del tiempo, como los huesos, el caparazón y las plumas, por ejemplo, nos empieza a mostrar que todo está compuesto por música, o todo tiene sonido. Toda la naturaleza tiene sonido. Entonces, si uno presta atención, cada animal de poder nos otorga después de su muerte un sonido que lo va a invocar. Entonces, esto nos mete en otro tipo de instrumental que en el cuarto libro se explica bastante, que es el tema del chamanismo, es el chamanismo sonoro. Es entender que los animales de poder, más allá de ser alter egos, también se transforman en instrumentos musicales. Y ese sonido del instrumento musical permite conectarse con el espíritu, con lo sublime del animal que tiene una relación. Si se fijan, animal o ánima, en la misma palabra en latín significa espíritu. Animales son los espíritus. Entonces ya de por sí nos están mostrando que estos espíritus se manifiestan una vez muertos a través de los sonidos. Un concepto interesante, pero que lo vamos a ver repetidas veces en estas costumbres chamánicas, en donde entendemos que todo tiene vida. No es decir, Y no, como las propiedades acústicas naturales, ¿no? De un instrumento como es el caparazón, y los ritmos que tiene, que si se toca a un lado, en un extremo tiene un sonido más agudo, en otro lado otro grave, y esta, digamos, es el caparazón, como les contaba hace un rato, lo tocan en iconografías también mujeres, y también, digamos, simbólicamente lo que representa el caracol, el caparazón, como contenedor, digamos, del mundo también. O sea, esa relación
del sonido con la cosmogonía también, ¿no? Con un orden cósmico, como un instrumento rítmico, digamos, que tiene tiempos musicales, ¿no? En su diseño Sí, natural. también mencionar, chicos, que en el calendario mesoamericano de 260 días tenemos 20 energías diferentes definidas por animales diferentes. Entonces ahí también vemos esa relación con los animales, pero para identificarnos como personas en nuestra evolución personal, ¿no? Entonces también el animal desde el autoconocimiento en el calendario Tzolk'in, que muchos llaman, es algo también a destacar, ¿no? Sí. Incluso la tortuga, ¿no? Tiene relación con las lunaciones, porque tiene, Claro, no sé, digamos, tiene el ciclo de fases lunares, ¿no? Entonces nosotros Sí, ahí, es por un mapa, ejemplo, leo un define todo. poquito lo que pusimos, ¿no? Dale. El caparazón de la tortuga representa el mapa de las estrellas, reflejando el orden cósmico y relacionándolo astrológicamente al ciclo de fases lunares. Cada luna tiene 28 días, existiendo 13 lunaciones en un año solar. Este tipo de conjeturas nos permite relacionar a los instrumentos rítmicos de percusión, generadores de tiempos musicales, con los ciclos de tiempo astronómicos. Pues como sabemos, para los mayas, los objetos sonoros son instrumentos cosmogónicos capaces de reflejar el tiempo de las estrellas en sus ritmos musicales. qué lindo. Y esto es interesante, ¿sí? Porque para mí el tiempo, el ritmo, que bueno, en el cuarto libro se explica muy bien con el tema de la madre, nosotros, el primer contacto que tenemos con los sonidos es adentro de la panza de nuestra madre, que con los latidos del corazón los escuchamos continuamente. Y se genera de por sí una polirritmia, el corazón del niño que se está gestando en la panza y el corazón de la madre, que se van sincronizando. O sea, ya desde el inicio de la vida se necesita el ritmo para la existencia. Y lo interesante es que la existencia, digamos, para que un ser humano nazca, tiene que estar 260 días adentro de la panza de su madre, que es básicamente el tiempo de gestación de un ser humano y que también sincrónicamente son los 260 días del calendario Cholkij o Solkin, como se conoce actualmente. Entonces, para mí lo interesante es que el ritmo no solamente es un ritmo musical, sino que como entendemos que estos son instrumentos cosmogónicos, los ritmos que se están haciendo con estos instrumentos tienen que ver con ritmos, digamos, los ritmos pueden ser trasladados a ritmos astronómicos. No soy el primero que pensó esto, hay mucha gente que habla de la música de las esferas o que los ciclos musicales reflejan de alguna forma los ciclos de las estrellas. Entonces fíjense qué lindo que es empezar a ver cómo a través de los instrumentos musicales entendemos que son instrumentos cosmogónicos. A través de ellos se transmite un pensamiento. De ahí es algo tan importante que el pensamiento musical es algo fundamental que deberíamos empezar a darnos cuenta de que nuestras culturas americanas, más que instrumentos musicales, han hecho instrumentos del pensamiento musical. Y eso me parece que se ajusta más a cómo deberíamos ver un instrumento en la antigüedad. Acá vemos diferentes iconografías, ¿no? Una mujer, ¿no? Tocando su caparazón de tortuga, otro personaje, que esto es interesante, parecía estar tocando como una ocarina, una flauta, y usando el caparazón como un resonador. Yo lo probé y es verdad. El caparazón de la tortuga puede llegar a ser como un resonador natural de las flautas. En la cultura americana, sudamericana, está la leyenda del manchaipuito, que las quenas de hueso suelen tocarse adentro de las vasijas de barro y se escucha como una reverberación. Entonces, no me parecería descabellado que el personaje esté tocando una ocarina y utilizando el efecto de amplificación que hace naturalmente un caparazón. Y en esta tercera iconografía vemos un personaje totalmente en éxtasis, no sabemos si es humano o si ya está totalmente transformado, entrando en trance con su caparazón de tortuga y parecería ser un asta de venado, que es el percutor típico que utilizan estos instrumentos. Después, el último instrumento, y ya con esto vamos cerrando, es el tambor de hendidura, o el tuncul, o el tun, como se dice en lenguas mayas. Este instrumento es interesante porque acá nos metemos en un tema fuerte que es el origen de la marimba. A mí me pasó, que yo no me lo esperaba cuando empecé a viajar a México y Guatemala, que la marimba sea un instrumento tan importante para las tradiciones actuales musicales, ¿no? La marimba se toca en el folclore de las culturas indígenas y uno se pregunta por qué la marimba, ¿no? Porque tiene un formato pareciera ser bastante parecido al africano,
pero yo creo que hay muchos instrumentos prehispánicos que muestran que los mayas ya tenían noción de la percusión sobre listones de madera. El tambor de hendidura, que tiene una forma de H, tiene 2 sonidos, es un instrumento dual. Para mí es un instrumento que nos muestra que, más allá de que la marimba pueda haber sido un instrumento que haya venido con los esclavos africanos que llegaron a América en el 1700, siempre hay sincretismos musicales que nos muestran los gustos que precedían a la época de contacto. Entonces, que hoy se toque la marimba en Guatemala y México, más que nada en el sur de México y en todo Guatemala, se toca como un instrumento tradicional, para mí tiene que ver con estos tambores de hendidura, que particularmente en la cultura maya hay una sola representación de este tambor, no hay más, pero la iconografía, por ejemplo, azteca, en códices, abunda mucho sobre esos instrumentos. ¿Qué marco acá? Que obviamente la cultura maya es antecesora de la azteca, y muchas tradiciones musicales que vemos de los aztecas provienen de la cultura maya, o sus registros más antiguos los podemos percibir en las culturas mayas del periodo clásico. Y acá, por ejemplo, vemos interesante un ensamble musical en donde vemos un tambor de hendidura acá abajo, un tambor de madera con parche de animal y maracas. Vean cómo ya están desde hace 3000 años, cómo están presentes los ensambles musicales. O sea, yo qué sé, yo la veo y la escucho. Por lo menos me permite escucharla y nos está mostrando que ya había orquestas o había conjuntos musicales y ya había una noción de la combinación de los instrumentos en grupos, ¿no? Fíjense acá tenemos específicamente percusiones e idiófonos, que van perfecto entre ellos y para mí se escucha la música. Entonces, bueno, con este 14º instrumento que presentamos, el libro termina. Acá hay unas palabras finales, hay unas reflexiones para los que después quieran leerla, y con esto concluiríamos digamos, el contenido del libro, que como fuimos contando, se basó en 14 instrumentos. Siempre pongo el grafiquito que los gráficos nos permiten identificar, ¿no? Ahí está. Nos permite identificar todo lo que veníamos viendo. Entonces, sobre estos 14 instrumentos son los que vinimos trabajando y explicando. El próximo libro, que se llama El Ritual de la Música, va a tener más de 50 iconografías expuestas. Acá sí el trabajo de Natalia es exhaustivo, aunque no quito el mérito sobre este libro, pero El Ritual de la Música sí tiene un trabajo muy, muy detallista de Natalia sobre la descripción y sobre la transcripción de las iconografías. No se olviden que nosotros sacamos lo que queremos de la iconografía para explicar lo que queremos, que es algo bueno y malo a la vez, pero digamos, para explicar una temática siempre buscamos eso, ¿no? Si no, explicar el todo del todo no se puede. Tratamos de buscar temáticas específicas para poder mostrar un aspecto pequeño de la cantidad de evidencias que hay, y también sembrarles a ustedes esa cuestión de animarse a investigar los vasos polícromos. Si se fijan, las iconografías por lo general tienen acá abajito, ¿sí? Digamos, el vaso polícromo original. Es decir, que ustedes pueden entrar a la página de Justin Kerr, ponen Justin Kerr en internet y lo primero que les va a aparecer es su catálogo, y ponen el número completo y les va a aparecer la iconografía original con los colores originarios. Hay una persona que preguntaba el tema de los colores. Como este libro, la idea es colorear la memoria de los mayas, no les pusimos colores. Sin embargo, Natalia sí hizo las iconografías en colores también, pero digamos que estas 4 ediciones de los libros lo que buscamos es que ustedes puedan pintar y colorear una vez más la memoria que los mayas nos dejaron. Pero ustedes pueden ingresar a la página, que es gratuita, de Justin Kerr, y ver, digamos, el contexto completo de la iconografía con sus colores originales. Sí, yo hice la tarea completa. Lo primero que hice fue de todas las iconografías, hacer la iconografía completa y sacar toda la paleta de color. Y eso me sorprendió mucho, como ese conocimiento de los diferentes tipos de paleta. En eso me demoré un ratazo, pudiendo ahí desglosar un montón de cosas. Y a partir de ese trabajo de ya hacerlas en color, fue que empezamos como a sintetizar y a desglosar y ya ver que seleccionábamos para trabajar en los diferentes libros. Pero hacerla toda me ayudó muchísimo a entender, ¿no? A estudiar, y ahí sigo viendo una cantidad de cosas. Por ejemplo, en este que está pasando, que es el juego de la pelota, si uno mira con un ojo más fino, se ve dentro de la pelota un ser.
Esto quiere decir que entre capas de diferentes, digamos como que los vasos tienen capas de pintura y detrás de la pelota está dibujado un personaje. En algunos vasos que ya están un poco más desgastados, se pueden ver las diferentes capas. O sea, como también hay cierta información que está ahí como codificada, ¿no? En los vasos. De hecho, Pero, Natalia, es bien dime. interesante eso que comentas porque lo que vemos en la pelota, no sé si lo puedes poner, Esteban, es el numeral 12. No sé si podemos ver 2 barras y 2 puntitos. Luego tenemos el silabograma na y el Ajá, silabograma va. Entonces lo que aquí podemos leer es chalajún baj, nab, chalajún nab. Y el nab era una medida, el palmo. Parece que era como una especie de cuarta. ujú, Entonces no sabemos casi nada del juego de pelota maya, pero las pelotas muchas veces hablan de 10 palmos, 7 palmos, 12 ujú. palmos. Entonces no sabemos si se refiere a la altura que alcanzó la pelota o al diámetro que tenía la pelota. Es muy enigmático, pero imagínense toda esta información que se sigue descifrando de la iconografía de los vasos polícromos. Sí. Eso me llamó mucho la atención de todas las iconografías de juegos de pelotas, poder ver que adentro de la pelota internamente hay una información. Y así en cada detalle. Son tan detallistas que entonces si uno se pone a ver en su ornamentación, algunos tienen, digamos, en la vestimenta, en la parte de ornamentación de arriba, un pájaro con plumas de quetzal, otros, digamos, representan otro tipo de animales y también, digamos, como la conexión con diferentes plantas, por ejemplo, como de la parte del tercer ojo, a veces sale la flor del lirio y conecta desde atrás con la pineal, o sea, hay mucha, mucha información eh, que, bueno, llevo así un tiempo, sí, de años, donde sigo en este momento encontrando una cantidad de cosas. Entonces, digamos, la idea en sintetizar es que cada uno pueda conectar así a través del color y ver, y reverse y recrear, ¿no? Gracias, Si, Natalia, qué bonito. si alguno quiere hacer alguna pregunta, en general, después los que quieran conseguir el libro, nos comunicamos por privado. Está mi mail, ahora les pongo los datos y vemos esa parte. Pero si alguno tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, el momento No, de compartir es ahora. Así que los que quieran. quería hacer una pregunta. May. ¿Los diseños estos pueden compararse a los códices? ¿Son como códices o no? No. O sea, una cosa es el códice y otra cosa es el vaso polícromo. O sea, el códice por lo general, digamos, es como un libro plegable que tiene como 20 y pico de Sí, metros. O sea, sí. y digamos, la técnica es otra, porque en el códice se dibuja, digamos, con pincel, digamos, se manejan otras cosas. Y es interesante lo que vos marcás. Me parece que es más fácil hacer un códice que un vaso polícromo. Vos sos ceramista, May. Imagínate lo que es pintar en circunferencia. Y mirá la cantidad de capas de colores que tiene. O sea, para mí esta es una de las piezas más importantes del arte universal. Lo que pasa es que no, generalmente el arte universal siempre queda para Europa o para Mesopotamia. Como que las grandes obras siempre son de esa zona, pero realmente los vasos polícromos, en la cantidad que se hicieron, nos muestra que había una escuela de artesanos, pero de muy alta manufactura. Y fíjate la cantidad de colores, este blanco y negro, recién vimos un amarillo con rojo, o sea, tienen una capacidad de representación increíble. Ahora bien, no soy un gran entendido, pero tuve mi clase de códices en la Universidad Complutense de Madrid, y obviamente creo que la información que dicen los códices no es la información que dicen los vasos, por lo que yo entiendo. Los códices manejan otro tipo de información y los vasos polícromos son más bien conmemorativos de algún acto específico. Es decir, ahí Pablo, que él conoce bastante de qué dicen todos estos símbolos, digamos, la mayoría de los vasos son como de conmemoración de una etapa específica, de un acontecimiento específico. Incluso son de los pocos, ¿cómo se dice? Obras de arte universal que están incluso, tiene la firma del personaje que lo hizo. Dice quién fue el artesano que lo hizo.
que es algo que en la historia del arte nunca existió. Tiene como datos muy precisos. Pero no, los códices sería otra charla más larga, porque también hay mucha información de los instrumentos musicales en torno a los códices, pero acá nos centramos solamente en los vasos polícromos. Sí, también ahí hay que decir que solo tenemos 3 códices mayas y son del periodo posclásico, y se cree que son del tiempo de la conquista, del contacto con los españoles. Entonces, de esta época clásica, donde vemos este arte tan refinado, esta sociedad tan sofisticada, ya no tenemos códices porque no sobrevivieron a los climas Sí. tropicales por más de 1000 años. Entonces, no sabemos cómo lucían los códices de este tiempo, ¿no? Todo esto que nos comenta Esteban. Claro, los códices están en Europa. El Museo América de Madrid tiene uno, si no me equivoco, que es el código, no me acuerdo, el Dresde, no me acuerdo cuál está ahí. El Madrid. El El Madrid. Madrid, sí, el Madrid. Yo estuve ahí trabajando con la reserva y es increíble. O sea, ese códice es impresionante. El Museo América de Madrid sacó los facsímiles. Vos podés comprar el original, o sea, no el original, pero la copia igualita al original. Yo tuve un profesor que era especialista en códices aztecas, y la clase la teníamos en el pasillo de la universidad porque tenía 26 metros. El códice, que es una locura. Vos lo desplegás y en el aula no entra. Entonces, para ver, digamos, para entender la dimensión artística, además de la informativa, la dimensión artística y artesanal que había en la construcción de eso era increíble. Yo no sé cómo hicieron, digamos, los españoles o los europeos de esa época para animarse a quemar bibliotecas, ¿no? Porque sabemos que se hizo una quema muy grande de estos códices, y obviamente fue como la quema de Alejandría, ¿no? Se perdieron miles de años de conocimiento, se fueron al fuego. Por ahí eso también, ¿no? Pero bueno, lo que Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Hay una pregunta. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Carlos Ramiro Asturias le saluda. Hola, Felicitaciones por todo ese esfuerzo que están haciendo. Ahora, quiero hacerle algunos pequeños comentarios. Yo en el año de 1973, durante la segunda mesa redonda de folclore en musicología que se celebró en México, presenté la verdadera, y por primera vez, la verdadera evolución de los instrumentos musicales mayas, en donde hay un montón de evidencias, no solo en códices y en vasos polícromos, pero una cosa que en los vasos polícromos hay que mencionar, que no son simplemente vasos polícromos de belleza, sino que son documentales, tienen glifos, tienen leyendas, o sea que además la iconografía también es muy representativa. Otro asunto en esa oportunidad, yo traté de que cambiaran la terminología de Sachs-Hornbostel, en donde seguían usando el término idiófono, y propuse que se usara el término naturófono, que es menos complicado y más certero. Otro asunto que me estaban mencionando era que, por ejemplo, no habían personajes humanos que tocaran trompetas, y en el vaso de Ratinishul, que como la mayoría de los que ustedes presentan son de la región de Chamá, de Alta Verapaz, que por la iconografía que tienen alrededor de la orilla, que también se le conoce como espina de pescado o herringbone, y esos son documentos que pueden ser equivalentes a los mismos códices, porque habían escrituras que se hacían en códice, escritura que se hacía en piedra y escritura que se hacía en cerámica. Entonces, la simbología varía un poco en cada cuestión, en cada simbología, pero sí tienen un valor muy grande. El otro asunto es que se sigue hablando de que en la cultura maya habían dioses, y no es así. Existía un Jalachwinik, un Imascualajau, o sea, el señor del más grande espíritu, y todas las demás cosas que le llaman dioses son representaciones de ese mismo Dios manifestado en el poder de la naturaleza, el poder de la lluvia, el poder del agua, todo eso. Así es que si ustedes quieren, traten de comunicarse. Yo tengo toda esa información y tengo incluso una evidencia, pues que la tengo nada más en audio,
donde presenté por primera vez en el mundo también la primera exposición mundial de los instrumentos musicales mayas, transmitido por Radio TGNA, la voz cultural de Guatemala. Así que una vez más, felicitaciones y gracias por la oportunidad que me dan de poder participar. Ha silenciado tu audio, Esteban. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por los comentarios. Y habíamos charlado una vez. Yo tampoco no soy muy fanático de Bostel y Kursach, pero bueno, a veces, como explicaba en el libro ahí, también utilizamos eso simplemente para organizar, pero bajo ningún punto de vista podemos decir que los mayas clasificaron los instrumentos así. Sean naturófonos, idiófonos o como lo clasifiquemos, dudo que los mayas hayan hecho una clasificación de sus instrumentos musicales. La clasificación necesariamente la hacemos nosotros para comprender algo que todavía no entendemos, o por lo menos esa es mi postura. Estuve en Guatemala y me gusta porque en Guatemala crean muchos nombres para los instrumentos y me encantó porque yo venía más centrado, viste, aerófonos, qué sé yo, o bueno, los 4 de Kursach y Hornboster, incluso me acuerdo del maestro Orellana, que es un gran también creador de instrumentos en Guatemala, y crea unos nombres increíbles para los instrumentos, y siempre me pareció muy bueno, que lo vi específicamente en Guatemala con varios investigadores, la capacidad de crear nombres para los instrumentos, que me parece algo excelente, porque si hay una deuda que tenemos los que hacemos arqueomusicología, es que perdimos el nombre de los instrumentos. Si bien varios instrumentos de los que mostramos tienen su nombre en la actualidad en algunas comunidades mayas, los instrumentos no sabemos cómo se llamaban, y seguramente hayan tenido un nombre específico, pero esas cosas, digamos, las tenemos perdidas. Y yo pienso que esa pérdida que tenemos de ese conocimiento hace que caigamos en clasificaciones muy onda aristotélicas, ¿no? O sea, de clasificar y poner 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, que sinceramente no voy mucho con esa clasificación, pero me parece que a manera de organización lo hace más sencillo para comprender. Pero incluso en el libro dedico un párrafo bastante crítico hacia mí mismo por haber utilizado esa clasificación o incluso otra clasificación que le pongamos. No creo que se arrime a lo que los mayas hayan querido expresar con sus instrumentos musicales, ¿no? Otra pequeñita aclaracioncita, si me Exacto, Esteban. permitieran ustedes, por favor. Sí, Carlos, te escuchamos. Con respecto a esto que está diciendo el compañero, tienen razón. Ahora, yo por primera vez en el mundo empecé a hacer música con instrumentos musicales mayas auténticos y reproducciones. Ahora, una de las cosas que pude darme cuenta es que el proceso evolutivo de los instrumentos musicales es extremadamente amplio y complejo. Incluso también otro de los asuntos es que los mayas por primera vez en el mundo, ellos usaron una escala que le llamamos, yo le llamé escala natural, porque es la escala en la que cantan los pájaros. Después vino ya la notación que se dio por parte de Guido d'Arezzo y se le llama la escala europea. Pero realmente los mayas se anticiparon a su época. Y en cuanto hablan ustedes de flautas, hay flautas de triples, hay flautas que tienen bajo continuo, hay flautas circulares, es que hay una serie de cosas, hay instrumentos que tienen duplicidad. En México hay un instrumento chiquitito que cuando se toca tiene un sonido muy parecido a un oboe, pero no tiene cañuela, sino que solo tiene un como resonador en la parte central que tiene un como abultamiento, porque los mayas tenían resonadores dentro de los instrumentos. Es algo asombroso. Les agradezco mucho la oportunidad. No, Carlos, muchas gracias. Y sí, obviamente que, bueno, eso lo hablábamos con Pablo, ¿no? El libro es básico, ¿sí? O sea, el libro es una síntesis, digamos, y como toda síntesis, deja cosas afuera. No hay forma de sintetizar y digamos, en 80 hojas explicar algo. Y también entendemos lo que es la cultura maya, ¿no? Que es una de las grandes civilizaciones de la humanidad que, bueno, en el principio del libro yo lo comento, ¿no? Que conocemos a los mayas por la arquitectura, por la astronomía, por la matemática, por todo lo que ya sabemos, pero digamos, si fueron tan grandes en esas temáticas, obviamente que en la musical deben haber tenido el mismo nivel de profundización que en esas otras.
claro. Lo que pasa es que, seamos sinceros, esta rama de la arqueomusicología es media nueva en relación por ahí a la arqueología como 200 o 300 años que tiene. Nosotros como arqueomusicólogos estamos recién empezando a darnos cuenta que la música es un pilar fundamental de las sociedades antiguas en las civilizaciones humanas. Entonces, darnos cuenta de que la música tuvo un desarrollo tan profundo implica mucha investigación. Como vos, Carlos, recién lo decías, flautas triples, flautas cuádruples, flautas con bajos continuos. Hay tanto para investigar en la cultura maya que a veces es ridículo pensar que el discurso de la música universal nos habla de que la armonía se creó en Europa, ¿no? Cuando tenemos registros, cuando los registros reales de la armonía musical están en las flautas triples y cuádruples o incluso dobles de las culturas mesoamericanas. ¿Y quién habla? Wow. ¿Quién habla de la Interesante. armonía de hace 1000 años o de hace 3000 años? Nos hablan de la armonía que se creó en Europa, que está bien porque existió realmente, pero si hablamos de vestigios más antiguos, están en México, están en Guatemala, están en Centroamérica. Pero es muy loco que la historia universal de la música, digamos, se lo pasa, digamos, hace una omisión, no sabemos si es adrede o pecaminosa, pero lo pasa por arriba, ¿viste? Como que no existió y nosotros nos tenemos que dar cuenta que somos el continente que tenemos la evidencia concreta. Somos nosotros los que lo tenemos y somos nosotros los que lo tenemos que poner en reivindicación. Yo te felicito igual, Carlos, porque vos nos estás hablando de los años 70, yo ni nací, y vos ya estabas como difundiendo eso por el mundo. Y fíjate cómo todavía queda tanto por hacer, porque bueno, cada vez estamos más apabullados por tanta información, pero a veces hay que buscar la verdadera información, ¿no? Que es lo que nuestros ancestros nos han dejado en los restos arqueológicos. Claro, muchas gracias, Esteban. ¿Alguien más que no ha participado quisiera escribirnos alguna pregunta? Quisiera abrir su micrófono para hacer una pregunta a Natalia Vergara, Esteban Valdivia. Sí, no sé si pueda comentar algo. Aquí saluda Félix. Claro, Félix, adelante. Muy buenas tardes, noche, según donde estén. Muy agradecidos por este conversatorio, por esta exposición, por esta investigación. Realmente viene a despertar y, como lo mencionaban al inicio, a esa conexión, ¿verdad?, ancestral con esos instrumentos, con esos sonidos. Bueno, yo quiero compartir algo, ¿verdad?, con relación a los instrumentos, con relación a sus nombres. Por ejemplo, tun, muchos lo relacionan con el instrumento de percusión tambor, ¿verdad? Ujú. Pero en realidad algunos dicen que tun es la trompeta. Entonces es un poquito más en cómo se pueda expresar, ¿verdad? Con la glotal, cuando decimos tun, pues nos estamos refiriendo al instrumento de percusión. Ahora sin la glotal decimos tun, pues nos referimos a la trompeta, ¿verdad?, de madera o de barro. Entonces, como también mencionaban, ¿verdad?, cuando decimos ajau, decimos señor, ¿verdad? Y decimos cajau o ajahuachel, pues nos estamos refiriendo al creador, ¿verdad? Entonces, como dicen algunos, conocer la palabra es muy importante para el significado y lograr retomar un poquito los instrumentos realmente, ¿verdad? Y no como que no equivocarnos un poquito y tal vez encontramos algún significado más profundo, ¿verdad?, con relación a los instrumentos. Pues eso es algo que quiero compartir. Y lo segundo, no sé si en toda esta investigación, en todos estos iconos y todo, no sé si hay algo que se considere como escritura de representación musical maya. Eh, Hay un etnomusicólogo en Guatemala, Jesús Castillo, que él propone escalas mayas y también propone un tipo de escritura, ¿verdad?, musical que posiblemente, entonces, no sé si en todo hay algún glifo, algún tipo de escritura que pueda relacionarse con escritura propiamente musical, no sé. Muchas gracias y saludos. Gracias, Félix. Pablo, ¿vos tenés algo ahí para aportar? Sí, pues bueno, yo creo que este comentario que hace Félix es muy importante porque imagino que tú eres perteneciente a un pueblo maya, Félix. Sí, así es. Entonces, yo creo que toda esta información que Esteban y Natalia han estudiado del periodo clásico se tiene que seguir
estudiando, complementando con la enorme sabiduría de los pueblos mayas actuales que mantienen la música maya y, como nos ha dicho Esteban, incluso mantienen muchos instrumentos que vemos tal cual en la iconografía clásica. Y Otra, bueno, otra pequeña aclaración, si me permiten, por favor. claro, Carlos. Sí, fíjense que con respecto al tun, el tun, el verdadero nombre es tuncul, porque tiene dos lengüetas y es una tercera musical moderna, digamos, ¿verdad? Es diferente al teponaztli azteca, que puede tener más de dos teclas, pero que es completamente diferente. Con respecto a las trompetas, que pueden ser de caña, de madera, de caracol, se llama tot, y puede ser toche, totpurul, dependiendo de toche si es de madera, totpurul si es de caracol, y así hay un montón de términos, ¿verdad? Entonces, solo para esa aclaración en honor a la verdad. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Carlos. no sé si me permitan hablar con relación a lo que el compañero Carlos menciona cuando él dice que las trompetas de ellos le llaman. Bueno, yo soy de Guatemala y imagino que el compañero debe ser de México, no sé. Pero en Guatemala al caracol en lengua maya quiché le dicen tot. Entonces no sé si tenga algo que ver, solo para aportar, ¿verdad? Porque sí, los caracoles, esos pequeños que vemos acá, le dicen tot, o sea, tot. Entonces, a esos términos es que me refiero, que podemos encontrar mucho significado en la palabra. Gracias, y disculpen por hablar de nuevo. Otra Perfecto, aclaración, otra Carlos, aclaración, otra muchas aclaración, si gracias me a permiten. ustedes por estar acá y por aportarnos, ¿no? Su conocimiento. Para nosotros es muy importante y enriquecedor conectar así con ustedes y que estén acá y complementar, digamos, toda esta información. Así que yo agradezco mucho toda la información, los comentarios. Desde acá, desde Argentina, les agradecemos un montón. Gracias. Muy buenas noches, Natalia y Esteban. Hola, Eric. Aquí, Eric. Abrazo. Gracias. Mire, pues ahí nada más me queda pues más que agradecerles, ¿verdad? Porque aparte de eso, por medio de estas conferencias, en estas investigaciones, ¿verdad? A que nosotros también podamos seguir investigando, ¿verdad? Aunque aparte de eso no somos directamente arqueólogos, ¿verdad? Pero yo creo que conforme uno va caminando, va encontrando, va encontrando esas frases, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues ahí se da a entender de qué se trata los glifos, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pues más que felicitarlos, ¿verdad? Felicitarlos por la presentación del libro, pues ahí sí que como siempre se los he dicho, mis respetos, ¿verdad? Pues ahí vamos también pues buscando, recreando instrumentos que por medio de estos tipos, pues logramos recrear, ¿verdad? Porque ese es el trabajo aparte de eso, como creadores, por decirlo, ¿verdad? Porque aparte de eso, en la música, pues soy como más como le dijera yo, pues no directamente me enfoco así músico, pues ahí voy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, pero sí, ahí felicitaciones a ambos, ¿verdad? Por la presentación y gracias, Natalia, pues siempre estamos ahí en comunicación, pues saludo a todos, a Esteban, pues Gracias, Eric. éxito en sus proyectos, pues. Lo interesante Sí. que muestra Eric, por ejemplo, es también de Guatemala y se está especializando en la construcción de flautas en cerámica también, ¿no? Eric está haciendo su camino personal y también está haciendo los talleres con Rodrigo y conmigo de cosmoaudición. Y lo interesante es todo lo que se desencadena a través de esto. Más allá de que el libro pueda contener o no la verdad, y en realidad la verdad es una palabra un poco compleja para hablarla en arqueología, pero lo interesante es que todos aportamos un granito de arena para ir dilucidando un poquito más qué es este pasado musical. Vean que se habló un poco del lenguaje, que es algo súper importante que no tocamos en el libro, obviamente, no somos especialistas en eso, pero los vasos polícromos, al estar acompañados por glifos y por fonemas, se pueden sacar muchas cuestiones. Y más sabiendo que en Guatemala
se resguardan todavía una gran cantidad de lenguas, no existe una sola lengua maya entre México y Guatemala, sino que existen muchas lenguas, lo que lo hace más complejo para estudiar, pero también nos muestra lo multidiverso que fue la cultura maya desde la antigüedad y lo multidiverso que sigue manteniéndose en la actualidad. Más allá de todo el trajín histórico desde hace 500 años hasta la actualidad, la cultura maya sigue estando presente y todas estas evidencias que nosotros vemos nos están permitiendo darnos cuenta que estamos sobre un camino mucho más profundo que tenemos todavía que aprender a desentrañar. Entonces, yo para no hacerlo más largo, porque ya estamos pisando ya las 10 de la noche, llevamos 2 horas, yo les quería agradecer, también quería presentar a Pablo Castro, que no lo presenté, pero bueno, además de ser un súper amigo de hace muchos años, Pablo es sociólogo, ¿no? Es lo que has estudiado, si no me equivoco, Pablo. Pero lo importante de Pablo es que está desarrollando un proyecto de arqueología más bien espiritual o una arqueología que trata de conectar con otro sentir, no solamente con las piezas físicas, sino también con lo que las ruinas y los restos nos quieren decir. Así que les recomiendo ahí que entren un poco a los contactos que nos va a dejar Pablo en el chat, en su Instagram, en su Facebook, y todo lo que está haciendo Pablo desde San Cristóbal de las Casas, que está muy interesante. Y de esta forma le queremos agradecer a Pablo por haber sido el moderador y habernos dado esta oportunidad de presentar el libro. Así Gracias. que, bueno, desde mi parte le agradezco mucho a Pablo y también a Natalia, que es una compañera de trabajo que venimos haciendo esto. Y bueno, para todos también decirles que obviamente sabemos las limitaciones que tenemos del conocimiento, pero el libro trata de aportar un orden más. Yo pienso que no decimos nada nuevo, sino que ya hay muchas cosas escritas, pero mostramos una forma distinta de presentarlo, de diseñarlo, le prestamos mucha atención a la iconografía y por sobre todo le estamos dando la oportunidad a que la gente vuelva a colorear una memoria que necesita ser pintada nuevamente, que necesita ser recordada y por sobre todo nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para recordar a la cultura maya, a las culturas ancestrales, porque si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Así que les quiero dejar un abrazo, un saludo a todos. El próximo viernes, a esta misma hora, vamos a estar en una conferencia con Rodrigo Kovacevic sobre los instrumentos duales en la América precolombina, la estética sonora del batimento. Así que todos los que estén interesados, les vamos a dejar la información. Y bueno, seguimos en contacto y les agradezco mucho a todos los que han estado en el presencial y la conferencia se va a estar subiendo mañana. Así que también saludo a aquellos que nos van a ver en diferido, porque seguramente va a haber gente que no ha podido estar. Y bueno, les dejamos un gran saludo y no sé, Natalia, si querés decir alguna palabra más. Yo agradecer también, agradecer a Pablo, agradecer a todos los que estuvieron acá presentes y así como dice Esteban, todos vamos aportando y también como sembrando, ¿no? Esa semilla y aprendiendo. Así que, bueno, para nosotros es ahí de gran alegría poder dejar así un granito de arena y honrando ahí mucho todo este saber. Vamos profundizando. Queremos decirles que, bueno, los que estén ahí interesados, tenemos ahí la colección, para quienes quieran pueden comunicarse con Esteban, con Pablito, conmigo, y gracias. Gracias a Rodrigo también por estar ahí, Eric, así desde varios puntos así del planeta, reencontrándonos. Así que, bueno, muy agradecida, de verdad. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy Silenciado bella la por el presentación, un micrófono. gran aporte. Gracias. Admiración al trabajo. Muchas gracias, de verdad, un gran aporte a la historia de América, a toda nuestra recuperación de memoria, a la reconciliación con nuestra verdadera historia, a contar bien la historia. Entonces, de verdad que admirado por ese trabajo que han hecho ustedes. Impresionante, Nati, ese trabajo que tú has hecho. Esteban también, muchas gracias. A metodología abierta, que todos podemos entender. Me parece muy bonita y despierta mucho esa curiosidad, ¿no? Y esas ganas de investigar, de escudriñar. Entonces, muchas gracias de verdad. Para un gran aporte de verdad para la historia de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, gente,
les dejamos un gran saludo, un gran abrazo y bueno, nos estamos viendo en las próximas actividades, ¿sí? Recuerden que conjunto a Rodrigo estamos dando Cosmovisión del Pensamiento Musical Precolombino, que es un taller que se lo súper recomiendo, así que bueno, están los contactos ahí, quedamos contactados y bueno, un gusto en serio compartir de esta manera digital. Ya en algunos años nos vamos a dar el gusto de viajar por todos los países presentándolo como se debe, pero bueno, ahora queda esta opción como la más fácil para hacer. Así que bueno, un súper abrazo y que estén todos muy bien, ¿sí? Adiós. Muchas Abrazos también, gracias. muchísimas gracias. Esteban, Natalia, gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Chao Natalia, chao Esteban, Gracias. chao Pablo. Muchas gracias. Chao, Rodrigo. Rodrigo. Ay, un Chao. abrazo, May, chao. Chao, abrazos a todos. Adiós. Muchas gracias. gracias.